Antes de irte a dormir hoy, quiero que hagas algo. No tomará más de unos minutos. Pero si eres completamente honesto contigo mismo, podría cambiar la forma en que ves tu vida a partir de hoy. Aquí está la pregunta. ¿Las emociones que llevaste contigo durante el día de hoy pertenecen realmente al futuro que deseas vivir? Piénsalo. Porque tal vez llevas años intentando cambiar tus circunstancias. Intentando cambiar tus resultados. Intentando cambiar tu situación económica. Tu relación. Tu cuerpo. Tu realidad. Pero muy pocas veces te has detenido a observar algo mucho más importante. La persona que está intentando crear todo eso. Porque aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. La mayoría de las personas no está atrapada por sus circunstancias. Está atrapada por la identidad que repite cada día. Y eso cambia todo. Porque si mañana despiertas siendo exactamente la misma persona que despertó hoy, volverás a producir los mismos pensamientos. Las mismas emociones. Las mismas preocupaciones. Las mismas reacciones. Y tarde o temprano. Los mismos resultados. Observa cómo funciona. Te despiertas. Antes incluso de poner un pie en el suelo, ya estás pensando en aquello que te preocupa. Tu mente corre hacia las mismas responsabilidades. Los mismos problemas. Las mismas dudas. Los mismos escenarios. Y sin darte cuenta, ya comenzaste a convertirte nuevamente en la misma persona. No ocurrió a mediodía. No ocurrió por la tarde. Ocurrió en los primeros minutos del día. Porque una identidad no se construye una vez. Se practica. Todos los días. Y la mayoría de las personas lleva años practicando exactamente la misma versión de sí misma. Practican la preocupación. Practican la duda. Practican la frustración. Practican la escasez. Practican el resentimiento. Y luego se preguntan por qué nada cambia, pero ¿cómo podría cambiar? ¿Cómo puede aparecer una realidad nueva cuando sigues alimentando a la misma personalidad? Joe Dispenza suele decir algo extraordinario. Tu personalidad crea tu realidad. ¿Y si la realidad actual no te gusta? Quizás ha llegado el momento de observar la personalidad que la está creando. No para juzgarte. No para culparte. Sino para darte cuenta de algo increíblemente poderoso. Aquello que fue aprendido también puede ser desaprendido. Aquello que fue practicado también puede dejar de practicarse. Y aquello que has llegado a creer sobre ti mismo no necesariamente es quien eres. Quizás es simplemente quien has estado siendo. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Porque quien eres tiene posibilidades infinitas. Pero quien has estado siendo tiene patrones. Tiene hábitos. Tiene programas. Tiene reacciones automáticas. Y mientras no seas consciente de ellos, continuarán dirigiendo tu vida. Por eso muchas personas sienten que viven atrapadas en el mismo capítulo. Cambian los años. Cambian los lugares. Cambian los rostros. Pero la historia parece repetirse. Diferentes personajes. Mismo patrón. Diferentes circunstancias. Misma emoción. Diferentes escenarios. Misma experiencia interna. Y entonces concluyen que la vida es así. Que el mundo funciona de esa manera. Que siempre tendrán mala suerte. Que siempre encontrarán obstáculos. Que siempre serán rechazados. Que siempre tendrán que luchar, pero ¿y si no fuera verdad? ¿Y si lo que estás experimentando no fuera la realidad? ¿Y si fuera simplemente el reflejo de una identidad que has repetido tantas veces que ahora parece real? Porque dentro de unos minutos vas a descubrir algo que puede resultar incómodo. Pero también profundamente liberador. El pasado tiene mucho menos poder sobre tu vida de lo que crees. El problema es que sigues llevándolo contigo. Y ahí es donde todo comienza. Quiero que pienses en algo por un momento. Nadie nace preocupado. Nadie nace inseguro. Nadie nace creyendo que no es suficiente. Nadie llega al mundo convencido de que la vida será una lucha constante. Sin embargo, millones de personas viven exactamente así. Entonces la pregunta es inevitable. ¿En qué momento ocurrió? ¿En qué momento te convertiste en la persona que eres hoy? Porque si observas con atención, descubrirás algo fascinante. Hubo un tiempo en que no pensabas como piensas ahora. Hubo un tiempo en que no reaccionabas como reaccionas ahora. Hubo un tiempo en que muchas de las creencias que hoy parecen absolutamente reales para ti
Ni siquiera existían. Pero poco a poco algo ocurrió. Comenzaste a observar el mundo. A escuchar. A interpretar. A sacar conclusiones. Quizás escuchaste conversaciones sobre dinero. Quizás viste a personas luchar constantemente. Quizás aprendiste que la vida era difícil. Quizás aprendiste que había que sacrificarse para ser valioso. Quizás aprendiste que no era suficiente, y aunque nadie te lo enseñó de forma directa, tu mente comenzó a construir una historia. Una historia sobre quién eras. Sobre lo que merecías. Sobre lo que era posible para ti. Y lo más sorprendente es que la mayoría de esas conclusiones fueron tomadas cuando ni siquiera tenías la madurez para cuestionarlas. Simplemente las absorbiste. Como una esponja. Y con el tiempo dejaron de parecer creencias. Comenzaron a parecer hechos. Comenzaron a parecer realidad. Pero aquí está la buena noticia. Si aprendiste a convertirte en esta persona, también puedes aprender a convertirte en alguien diferente. Porque nada de esto está grabado en piedra. Nada, y quizás esa sea una de las ideas más liberadoras que escucharás hoy. No eres tu pasado. No eres tus errores. No eres tus decepciones. No eres las experiencias que viviste. No eres las opiniones que otras personas tuvieron sobre ti. Lo que eres hoy es el resultado de miles de pensamientos, emociones y comportamientos repetidos. Y aquello que fue repetido puede ser reemplazado. Pero antes de que eso ocurra necesitas ver algo. Necesitas darte cuenta de cuánto tiempo llevas practicando ser esta versión de ti. Porque el verdadero desafío no es cambiar. El verdadero desafío es reconocer cuánto te has acostumbrado a ser quien has sido. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque muchas personas dicen querer cambiar. Pero cuando llega el momento de abandonar una vieja identidad, aparece resistencia. Aparece miedo. Aparece incomodidad. ¿Por qué? Porque aunque esa identidad te haga sufrir, también te resulta familiar. Y el cerebro ama lo familiar. Incluso cuando lo familiar es doloroso. Por eso algunas personas permanecen años en relaciones que las destruyen. Por eso otras permanecen años en trabajos que detestan. Por eso otras permanecen años atrapadas en pensamientos que las limitan. Porque lo conocido se siente seguro. Aunque no sea felicidad. Aunque no sea libertad. Aunque no sea paz. Y entender esto cambia completamente las reglas del juego. Porque ya no estás luchando contra las circunstancias. Estás observando los programas que operan detrás de ellas. Y cuando ves el programa, por primera vez puedes empezar a cambiarlo, pero hay algo aún más profundo. Algo que probablemente ha estado moldeando tu vida durante años sin que te des cuenta. Y tiene que ver con una emoción. Una emoción que millones de personas experimentan todos los días. Una emoción tan común que parece normal. Pero que está robando silenciosamente el futuro que desean construir. Y cuando la identifiques, entenderás por qué muchas personas pasan años intentando cambiar sin lograrlo. Existe una emoción que se ha vuelto tan habitual en la sociedad, que la mayoría ya ni siquiera la cuestiona. La preocupación. Piénsalo. ¿Cuántas veces al día te preocupas por algo? ¿Cuántas veces imaginas escenarios negativos? ¿Cuántas veces ensayas mentalmente problemas que todavía no han ocurrido? Porque eso es exactamente lo que hacemos cuando nos preocupamos. Utilizamos nuestra imaginación para crear experiencias negativas antes de que sucedan. Y aquí aparece una paradoja extraordinaria. Las mismas personas que desean manifestar una vida mejor, pasan horas manifestando mentalmente aquello que temen. Imaginan pérdidas. Imaginan fracasos. Imaginan rechazos. Imaginan obstáculos. Imaginan discusiones. Imaginan enfermedades. Imaginan problemas. Y luego se sorprenden cuando viven en un estado constante de tensión. Pero el cuerpo no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Si piensas constantemente en algo que te asusta, tu cuerpo responde como si estuviera ocurriendo. Y cuando tu cuerpo responde, comienzas a sentir emociones. Y cuando sientes emociones, esas emociones generan más pensamientos similares. Y así se crea un ciclo. Pensamiento. Emoción. Pensamiento. Emoción. Pensamiento. Emoción. Hasta que ya no recuerdas quién eres sin ese estado emocional. Y aquí es donde muchas personas quedan atrapadas. No porque quieran sufrir,
sino porque han practicado ese estado durante tanto tiempo. Que ahora se siente normal, pero quiero que escuches esto con atención. Solo porque algo sea familiar, no significa que sea verdad. Solo porque hayas pensado algo durante años, no significa que sea verdad. Solo porque hayas sentido algo durante mucho tiempo, no significa que sea verdad, porque la mente humana tiene una capacidad extraordinaria. Puede convertir una repetición en una identidad. Y puede convertir una identidad en una realidad. Por eso las personas terminan viviendo aquello que ensayan emocionalmente una y otra vez. Y aquí viene la pregunta que puede cambiarlo todo. Si llevas años ensayando preocupación, ¿qué ocurriría si comenzaras a ensayar confianza? Si llevas años practicando miedo, ¿qué ocurriría si comenzaras a practicar certeza? Si llevas años preparándote para el peor escenario, ¿qué ocurriría si empezaras a prepararte para el mejor? Porque quizás el problema nunca fue tu capacidad para imaginar. Quizás el problema fue la dirección en la que estabas usando esa capacidad. Y dentro de unos minutos descubrirás por qué la mayoría de las personas utiliza su imaginación para reforzar su pasado, cuando podría estar utilizándola para construir su futuro. Porque ahí es donde comienza la verdadera transformación. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Qué es lo primero que haces cuando alguien te pregunta quién eres? La mayoría responde contando una historia. Habla de lo que vivió, de lo que perdió, de lo que logró, de lo que le hicieron, de lo que tuvo que superar. Y eso parece normal. Pero aquí hay algo que pocas personas se detienen a observar. Muchas veces no estamos describiendo nuestra vida. Estamos reforzando nuestra identidad. Porque cada vez que cuentas la misma historia, la vuelves a experimentar. Cada vez que explicas por qué estás donde estás, refuerzas la versión de ti que existe hoy. Y aquí es donde el pasado obtiene su poder. No porque sea más fuerte que tú, sino porque lo sigues invitando a sentarse en tu mesa todos los días. Imagínate cargar una mochila durante 20 años. Al principio pesa. Después te acostumbras. Y llega un punto en el que ni siquiera recuerdas cómo se siente caminar sin ella. Eso es exactamente lo que ocurre con muchas emociones. Te acostumbras a ellas. Te acostumbras a la preocupación. Te acostumbras a la frustración. Te acostumbras a la decepción. Te acostumbras a sentir que algo falta. Y un día comienzas a creer que esa carga eres tú. Pero no lo es. Nunca lo fue. Y quizás la razón por la que tu futuro no termina de aparecer es porque sigues utilizando energía para sostener una versión de ti que ya cumplió su propósito. Déjame decirte algo que puede incomodarte. La persona que sufrió no necesita seguir sufriendo para demostrar que sufrió. La persona que fue rechazada no necesita seguir sintiéndose rechazada para validar lo que vivió. La persona que atravesó una pérdida no necesita permanecer rota para honrar esa experiencia. Pero millones de personas hacen exactamente eso. Permanecen emocionalmente leales a una versión antigua de sí mismas. Como si avanzar significara traicionarla. Como si sanar significara negar lo ocurrido. Como si ser feliz significara olvidar. Y no es así. Sanar no es olvidar. Sanar es dejar de vivir dentro de aquello que ocurrió. Porque mientras sigas siendo la misma persona que vivió ese dolor, seguirás viendo la vida desde ese dolor. Y aquí aparece una pregunta poderosa. ¿Qué parte de tu identidad está construida alrededor de una historia que ya terminó? No respondas rápido. Piénsalo. Porque esa respuesta podría revelar exactamente aquello que te está impidiendo avanzar. Y cuando empiezas a verlo, algo extraordinario ocurre. Comienzas a darte cuenta de que tu futuro no necesita que cambies el pasado. Necesita que dejes de consultarlo para decidir quién eres. Y eso nos lleva a algo todavía más profundo. Porque existe una razón por la que algunas personas cambian radicalmente su vida, mientras otras permanecen atrapadas durante décadas. Y no tiene que ver con talento. No tiene que ver con inteligencia. No tiene que ver con suerte. Tiene que ver con una sola pregunta. Detente un momento. Respira. Y responde esto con honestidad. ¿Qué harías mañana si supieras con absoluta certeza que tu futuro va a ser mejor que tu presente? No si existiera una posibilidad. No si hubiera una esperanza. No si alguien te lo prometiera. Si lo supieras. Si fuera un hecho. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo enfrentarías los desafíos? ¿Cómo responderías a los problemas? Porque aquí ocurre algo fascinante.
Las personas cambian completamente cuando cambian sus expectativas sobre el futuro. Piensa en alguien que acaba de recibir una noticia extraordinaria. Algo que llevaba años esperando. Aunque todavía no haya ocurrido físicamente. Algo cambia dentro de él. Su energía cambia. Su manera de hablar cambia. Su manera de observar el mundo cambia. ¿Por qué? Porque la mente siempre está respondiendo a aquello que cree que viene. Y aquí aparece uno de los mayores secretos de la transformación personal. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida mientras espera lo peor. Dicen que quieren prosperar. Pero esperan fracasar. Dicen que quieren amor. Pero esperan decepción. Dicen que quieren abundancia. Pero esperan escasez. Y no se dan cuenta de la contradicción. Porque están construyendo un futuro con palabras. Mientras emocionalmente siguen preparándose para el pasado. Y eso crea una lucha interna. Una lucha silenciosa. Una lucha constante. Una lucha agotadora, porque una parte de ellos quiere avanzar. Pero otra parte sigue convencida de que nada cambiará. Y mientras exista esa división, la energía se dispersa. La confianza desaparece. La visión se debilita, por eso quiero que escuches atentamente lo siguiente. La confianza no aparece cuando ves resultados. La confianza aparece cuando decides dejar de consultar constantemente tus circunstancias para saber quién eres. Porque si cada día observas tu realidad para determinar cómo sentirte, tu realidad siempre tendrá el control. Pero si decides quién eres antes de observar las circunstancias, entonces recuperas tu poder. Y eso es exactamente lo que la mayoría nunca aprende. Las personas que transforman su vida no esperan evidencia para creer. Primero creen. Luego crean evidencia. Y dentro de poco comprenderás por qué esto tiene todo que ver con el momento más importante de tu día. Un momento que Neville Goddard consideraba uno de los más poderosos para transformar una identidad. Un momento que casi todos desperdician. Y que podría estar definiendo silenciosamente el futuro que estás construyendo. Piensa en cómo termina tu día. No cómo te gustaría que terminara. Cómo termina realmente. Cuando finalmente te acuestas. Cuando el teléfono deja de sonar. Cuando el mundo se vuelve silencioso. Cuando ya no hay nada que hacer. Cuando por fin te quedas a solas contigo mismo. ¿Qué ocurre dentro de tu mente? Porque ese momento revela mucho más de lo que imaginas. Durante el día puedes distraerte. Puedes mantenerte ocupado. Puedes evitar ciertas emociones. Pero por la noche, todo sale a la superficie. Y es precisamente ahí donde muchas personas cometen el mismo error una y otra vez. Repasan problemas. Repasan preocupaciones. Repasan conversaciones. Repasan discusiones. Repasan errores. Repasan miedos. Repasan escenarios negativos. Y luego se duermen, y al día siguiente se preguntan por qué siguen sintiéndose igual. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Cómo podrían sentirse diferentes? Porque antes de dormir practicaron una vez más la misma identidad. Una vez más. Y otra vez. Y otra. Hasta que esa identidad se vuelve automática. Hasta que ya no parece una elección. Hasta que parece personalidad. Y ahí es donde la mayoría queda atrapada. Porque olvida que cada noche tiene una oportunidad. Una oportunidad de ensayar un futuro diferente. No desde la fantasía. No desde la desesperación. Sino desde la familiaridad. Imagina por un momento que antes de dormir dejas de pensar en todo lo que salió mal. Y comienzas a preguntarte algo distinto. ¿Cómo se sentiría la versión de mí que ya superó esto? No que tiene. No que logró. ¿Cómo se siente? Porque las personas suelen enfocarse en los resultados. Pero las identidades se construyen a través de estados emocionales. Y cuando comienzas a familiarizarte con una nueva emoción, algo empieza a cambiar. Al principio parece pequeño. Casi insignificante. Pero poco a poco tu mente deja de ver esa emoción como algo extraño. Y comienza a aceptarla como parte de ti. Y cuando eso ocurre, empiezas a convertirte en alguien diferente. No de golpe. No de un día para otro. Pero sí de manera irreversible. Y lo que viene después es exactamente donde ocurre el milagro. Porque existe una razón por la que tantas personas comienzan a cambiar. Y luego vuelven a ser quienes eran. Y si entiendes esto, evitarás el error que destruye la transformación de la mayoría.
Existe una etapa por la que pasan prácticamente todas las personas que intentan transformar su vida. Y es una etapa peligrosa. Porque desde afuera parece que nada está ocurriendo. Has comenzado a pensar diferente. Has empezado a observarte más. Has dejado de reaccionar de la misma manera. Has intentado sostener nuevas emociones. Y durante un tiempo te sientes bien. Te sientes inspirado. Te sientes motivado. Te sientes conectado con una nueva posibilidad. Pero entonces sucede algo. La realidad parece no moverse. Los resultados todavía no aparecen. Las circunstancias siguen pareciendo iguales. Y una voz comienza a susurrarte. ¿Ves? Nada está cambiando. Todo sigue igual. Esto no funciona. Estás perdiendo el tiempo. Y aquí es donde la mayoría regresa a su antigua identidad. No porque no estuviera cambiando, sino porque esperaba evidencia demasiado rápido. Las transformaciones más importantes siempre empiezan donde nadie puede verlas. Empiezan en tus pensamientos. Empiezan en tus emociones. Empiezan en tus decisiones. Empiezan en tu identidad. Y solo después aparecen en tu realidad. Pero la mayoría quiere invertir el proceso. Quiere resultados primero. Y transformación después. Quiere evidencia primero. Y fe después. Quiere cambios externos primero. Y cambios internos después. Pero así no funciona. Primero cambia la persona. Después cambia la vida. Y quiero que recuerdes esto cuando sientas que nada está ocurriendo. Porque muchas veces el mayor error no es fracasar. Es abandonar una transformación que ya había comenzado. Y aquí está lo interesante. Las personas que terminan cambiando radicalmente sus vidas no son necesariamente las más inteligentes. Ni las más talentosas. Ni las más afortunadas. Son las que permanecen el tiempo suficiente para convertirse en alguien nuevo. Porque entienden algo que otros nunca comprenden. La identidad siempre llega antes que la evidencia. Y eso nos lleva a una de las preguntas más importantes de este video. Una pregunta que podría cambiar completamente tu manera de ver el futuro. ¿Y si la versión de ti que deseas ser ya existiera? No me refiero a una fantasía. No me refiero a un personaje imaginario. Me refiero a una posibilidad real. Una versión de ti que ya piensa diferente. Que ya actúa diferente. Que ya interpreta la vida de otra manera. Porque observa esto. Cuando imaginas tu mejor futuro, no estás imaginando solamente circunstancias diferentes. Estás imaginando una persona diferente. La persona que tiene tranquilidad. La persona que tiene confianza. La persona que ya dejó atrás ciertos miedos. La persona que ya superó ciertas limitaciones. Y aquí está la parte fascinante. Lo que realmente deseas no son las circunstancias. Es la identidad asociada a ellas. Porque piénsalo. ¿Por qué quieres más abundancia? ¿Por cómo crees que te sentirás? ¿Por qué quieres una mejor relación? ¿Por cómo crees que te sentirás? ¿Por qué quieres alcanzar una meta? ¿Por cómo crees que te sentirás? Al final, todo se reduce a estados internos. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque significa que puedes comenzar a practicar esos estados antes de que aparezcan los resultados. Puedes empezar a practicar calma antes de que todo se resuelva. Puedes empezar a practicar gratitud antes de tenerlo todo. Puedes empezar a practicar confianza antes de ver evidencia. Y cuando haces eso, dejas de perseguir una identidad. Comienzas a construirla. Porque la persona en la que te conviertes es mucho más importante que cualquier objetivo que alcances. Los objetivos llegan y se van. Las circunstancias cambian. Las etapas terminan. Pero la identidad permanece. Y aquí es donde muchas personas tienen una revelación. Empiezan a comprender que la vida que desean construir no depende solamente de lo que hagan. Depende de quién están siendo mientras lo hacen. Y cuando esa comprensión llega, algo cambia profundamente. Porque dejan de preguntarse, ¿cómo consigo lo que quiero? Y empiezan a preguntarse, ¿quién necesito ser para que esto sea inevitable? Y esa pregunta tiene el poder de transformar una vida. Ahora quiero que imagines algo. Imagina que dentro de 5 años vuelves a encontrarte contigo mismo. Con la versión futura de ti. La versión que logró superar aquello que hoy le preocupa. La versión que encontró la paz que hoy busca. La versión que construyó la vida que hoy sueña.
¿Qué crees que te diría? Probablemente no te hablaría de suerte. Probablemente no te hablaría de coincidencias. Probablemente no te hablaría de milagros externos. Seguramente te hablaría de decisiones. De pequeñas decisiones repetidas. De momentos aparentemente insignificantes. De días en los que decidió pensar diferente. De días en los que decidió no reaccionar igual. De días en los que decidió levantarse aún cuando no tenía ganas. Porque así es como cambia una vida. No a través de un único momento espectacular. Sino a través de cientos de decisiones invisibles. Decisiones que nadie aplaude. Decisiones que nadie celebra. Decisiones que muchas veces solo tú conoces. Pero que terminan construyendo un destino completamente distinto. Y aquí quiero que escuches esto con atención. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. No necesitas resolver todos tus problemas hoy. No necesitas convertirte en una persona completamente nueva hoy. Solo necesitas tomar una decisión. La decisión de dejar de alimentar la identidad que te mantiene atrapado. Porque cada vez que eliges un pensamiento diferente, estás votando por una nueva versión de ti. Cada vez que eliges una emoción más elevada, estás votando por una nueva versión de ti. Cada vez que eliges responder de una manera diferente, estás votando por una nueva versión de ti. Y tarde o temprano, esa versión se convierte en quien eres. Y cuando eso ocurre, tu realidad comienza a reflejarlo. Porque la vida siempre termina alineándose con la identidad que practicas de forma constante. Y eso significa que tu futuro no está siendo decidido por tus circunstancias actuales. Está siendo decidido por la persona que eliges ser a partir de este momento. Y si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo. No por mí. Por ti. Escribe en los comentarios. Hoy dejo de ser la persona que fui. Es una frase sencilla. Pero también es una decisión. Porque cada transformación comienza cuando dejas de identificarte con una versión antigua de ti mismo. Y quiero leer cada comentario. Porque detrás de cada uno hay una persona que está eligiendo conscientemente construir una nueva realidad. Y si este mensaje resonó contigo, asegúrate de suscribirte a Mente Manifestadora. Porque este canal existe por una razón. Recordarte que tu vida no está definida por tu pasado. No está definida por tus errores. No está definida por tus circunstancias actuales. Está definida por la conciencia que eliges cultivar cada día. ¿Y si estás listo para llevar este trabajo a un nivel más profundo? He dejado en la descripción el acceso a mi programa de manifestación de 21 días. Porque escuchar un mensaje puede inspirarte. Pero practicar una nueva identidad durante 21 días puede comenzar a transformarte. Dentro de ese programa trabajaremos juntos para ayudarte a romper patrones limitantes, elevar tu estado interno y construir una nueva versión de ti desde dentro hacia afuera. Si sientes que este es tu momento, el enlace te está esperando en la descripción. Y ahora quiero dejarte con una última reflexión. Quizás la vida que deseas no está tan lejos como crees. Quizás no está detrás de años de esfuerzo. Quizás no está esperando circunstancias perfectas. Quizás está al otro lado de una decisión. La decisión de dejar de consultar tu pasado para descubrir quién eres. Y comenzar a elegir conscientemente quién quieres ser. Porque el día que eso ocurra, tu realidad comenzará a cambiar. Y cuando cambie, recordarás que todo empezó aquí. Con una sola decisión. La decisión de convertirte en alguien nuevo. Antes de irte, quiero que permanezcas conmigo unos minutos más. Porque hay algo que necesito que escuches. Algo que quizás llevas años esperando que alguien te diga. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuántas veces hayas empezado y abandonado. No importa cuántas veces hayas dudado de ti. No importa cuántas veces hayas sentido que estabas demasiado lejos. Porque la verdad es que nunca estuviste tan lejos como pensabas. Lo único que estaba lejos era la percepción que tenías de ti mismo, y eso puede cambiar. Puede cambiar hoy. Puede cambiar esta noche. Puede cambiar en este mismo instante. Porque piensa en esto. Toda tu vida ha sido construida a partir de decisiones. Algunas conscientes. Otras inconscientes. Pero decisiones al fin y al cabo. La persona que eres hoy es el resultado acumulado de miles de ellas. Miles de pensamientos. Miles de emociones. Miles de interpretaciones.
Miles de respuestas automáticas. ¿Y si esas decisiones construyeron la identidad actual? Entonces nuevas decisiones pueden construir una identidad completamente diferente. No necesitas convertirte en alguien perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas eliminar todos tus miedos. No necesitas resolver toda tu vida esta noche. Solo necesitas dar un paso. 1. Porque la transformación nunca ocurre de una sola vez. Ocurre momento a momento. Elección tras elección. Pensamiento tras pensamiento. Hasta que un día miras atrás. Y te das cuenta de que la persona que solías ser ya no existe. Y ese día llegará. Mucho antes de lo que imaginas. Si sigues eligiendo conscientemente quién quieres ser. Porque la mayoría de las personas pasa la vida esperando sentirse lista. Esperando una señal. Esperando una garantía. Esperando el momento perfecto. Pero las vidas extraordinarias rara vez nacen de la espera. Nacen de una decisión. La decisión de avanzar antes de tener todas las respuestas. La decisión de confiar antes de tener evidencia. La decisión de convertirse en alguien nuevo antes de que el mundo lo confirme. Y quizás eso es exactamente lo que la vida te está pidiendo ahora. No que tengas más información. No que sigas buscando respuestas afuera. Sino que empieces a confiar en algo que ya existe dentro de ti. La capacidad de reinventarte. La capacidad de cambiar. La capacidad de elegir una identidad diferente. Porque hay una versión de ti que ya no vive en el miedo. Ya no vive en la escasez. Ya no vive esperando permiso. Ya no vive definida por el pasado. Y esa versión no está esperando que cambien las circunstancias. Está esperando que la elijas. Está esperando que dejes de mirar constantemente quién has sido. Y empieces a preguntarte quién quieres llegar a ser. Porque en el instante en que haces eso, algo se mueve. Algo cambia. Algo comienza. Y aunque todavía no puedas verlo, tu realidad empieza a reorganizarse alrededor de esa decisión. Por eso esta noche, antes de cerrar los ojos, antes de dormir, antes de volver a pensar en todo lo que falta, quiero que te hagas una última pregunta. Una pregunta simple, pero poderosa. Si realmente creyera en mi potencial, ¿qué elegiría pensar sobre mí a partir de hoy? Y cuando tengas la respuesta, aférrate a ella. Protégela. Aliméntala. Practícala. Porque esa respuesta podría convertirse en el inicio de una vida completamente diferente. Y quizás, dentro de unos meses, o dentro de unos años, mires atrás y recuerdes este momento. No como el día que viste un video, sino como el día en que decidiste dejar de ser la persona que habías sido durante tanto tiempo. Y comenzar a convertirte en la persona que siempre estuvo esperando dentro de ti. Buenas noches. Y recuerda, tu nueva vida comienza con una nueva identidad.